Hola viajantes, bienvenidos a Alcalá de Henares. Estamos en la Plaza Cervantes, también se la conoce como la Plaza Mayor. Ahora mismo no está en su mejor momento porque están quitando el mercadillo de Navidad, pusieron una pista de patinaje y entonces está, bueno, no tan bonita como suele ser. Os pondré alguna foto o algo para que la veáis en todo su esplendor. Estamos en el casco histórico. Entonces esta plaza tiene, bueno, o sea, son casi 12.000 metros cuadrados, o sea, 200 de largo por 60 metros de ancho. Y entonces, bueno, pues aquí, como hoy, os voy a hablar de ni más ni menos del gran genio Miguel de Cervantes. Entonces, como veis aquí, su estatua, que es la que... Uy, perdonad, que se me cae la cámara. La que preside aquí la plaza, es obra del italiano Carlo Niccoli Manfredi, ¿vale? Y se inauguró el 9 de octubre de 1879. Se celebra ese día, el día de Cervantes, no el 29 de septiembre cuando nació, sino el 9 de octubre, porque fue el día que le bautizaron. Pues al principio no se sabía exactamente cuándo había nacido, entonces pues tomaron esa fecha, ¿vale? Entonces, el alcalde en la época era Esteban Azaña, el padre de Manuel Azaña, ¿sabéis? El presidente de la Segunda República y tal. Entonces, bueno, pues el primer pedestal era en piedra de Colmenar, de Manuel Laredo, y luego se sustituyó por este pedestal que estáis viendo aquí en los años 70, o sea, 1970 y algo. Los relieves son de José Noja, de 1994. Entonces son 2,9 de alto y pesa más de 750 kilos. Entonces nos vamos a acercar para que la podáis ver. Bueno, os pondré primero a que veáis a Cervantes. Sabéis que él nació aquí, ya os digo, el 29 de septiembre. Y entonces os voy a llevar hoy por esta ciudad, por todos los lugares que tienen que ver con él. Desde, bueno, aquí empezamos el vídeo porque es el lugar más conocido, pero luego iremos por esa zona a su casa natal, donde nació en septiembre de 1547. Pero primero vamos a centrarnos aquí en la estatua. Ya os digo, los relieves estos que estáis viendo, aquí veis del Quijote, son del 94. Pero además hay alguna cosa escrita, algunas palabras del Quijote. Entonces tenéis ahí a Miguel de Cervantes, el manco de Lepanto. Pues vamos a ver un poco los relieves estos que hay aquí. Perdonad el ruido de la maquinita. Pues aquí veis más partes del Quijote. Él aquí con su pluma en la mano. La pluma además la han renovado hace poco, porque se rompió, ya no estaba. Vamos a ver por aquí más escenas del Quijote, caballero de la triste figura, y don Miguel de Cervantes ahí arriba, a moda de la época. La representa todavía bastante joven y muy erguido, muy buen mozo. Aquí los veis. Entonces, bueno, pues aquí tenéis ahí arriba a Miguel de Cervantes. Os estaré poniendo el zoom, supongo, para que lo veáis mejor. Entonces vamos a hacer un recorrido por todos los lugares que tienen que ver con él. Entonces vamos a empezar por allí, os lo enseño con el paraguas, es que está lloviendo. Vamos a ir a la iglesia de Santa María la Mayor, que fue donde fue bautizado. Entonces vamos a enseñaros eso primero y luego seguimos hacia su casa natal. Y bueno, viajantes, ya veis, aquí al final de la plaza nos encontramos con lo que antes era la iglesia de Santa María la Mayor, que fue derruida durante la Guerra Civil. Entonces quedan nada más, bueno, veis aquí un poco los pilares, la torre esta, que era pues el campanario, ahora ya no tiene campana, pero era el campanario, y luego que sería esto, el cuerpo de la iglesia. ¡Ay, qué susto! Perdón, ha soltado la campana. Y entonces quedaría esta zona que es más o menos lo que era la sacristía, que aquí es donde se conserva, bueno, se conservaba la pila bautismal de Cervantes, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a entrar aquí primero, os voy a enseñar esta parte y luego vamos a subir a la torre. No, espera, mejor, vamos a subir a la torre lo primero y... esto parece muchas escaleras. Bueno, yo voy a subir a la torre y a ver qué os puedo enseñar desde allá arriba. Jesús. Bueno, a ver, que parece que ya empiezo a recobrar la respiración. Estos son muchos escalones. A ver qué pone ahí.
Puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Bueno, estamos en lo alto de la torre. Ay, joder, estoy asfixia. Entonces, vamos a ver, si yo entro por aquí, que yo soy de cadera ancha. Uy. Esto es lo que vemos desde aquí arriba. En un día bonito, ya sabéis que hoy, pues bueno, hemos tenido mala suerte. Y ni el tiempo acompaña, ni las obras tampoco. Pero bueno, veis aquí toda la plaza de Cervantes. Y aquí os muestra, pues todos los edificios que podemos ver. La universidad está a ese lado. Calle Mayor, la casa, ¿veis? La casa de Cervantes, ahí vamos a ir ahora después. Ay, voy a asfixia. Entonces las vistas pues son estas. A ver si no me da reflejo. Es muy bonito. Y las vistas en un día que haga mejor tiempo que hoy. Entonces ahora tenemos estas vistas espectaculares. Aquí igual la información de lo que se ve. Desde aquí esto es lo que se vería en un día con mejor tiempo que hoy. Pero bueno, que bueno. Ay, los nidos de las cigüeñas. Están todas las iglesias llenas de nidos. ¿Veis qué bonito? Desde aquí, desde las alturas, cual Rapunzel tirando las... ¡Ay, mirad! Las cigüeñas. Mira qué monas. Estas son las otras vistas. Esto no está hecho para gente de cadera ancha como yo. ¡Ay! No entro. A ver, esta sería la vista desde este lado. El río Henares está ahí al fondo. Es la zona sur. Y luego aquí el este. ¿Veis aquí? La capilla. Esta en la que se bautizó Cervantes, que es lo que se ve por este lado. Espera, voy a pasar. ¡No entro! ¡Ay! Vale, ya entro. ¿Veis aquí? Pasa que con la reja pues no se ve mucho. ¿Esto qué es lo que es? Está en braille, pero ¿qué es? Que hay que darle algún botón o algo. Hello. Pues no sé lo que es esto. Parece que hay como un botón o algo, pero no veo yo que esto... ¿Qué hay que hacer con esto? Pues no sé qué es esto. No me caiga. Pues no sé lo que es esto. Pero... es que no veo qué puedes hacer. Pensaba que habría que apretar el botón, pero no... no sé. No sé lo que es. Bueno, si descubro, pues os lo enseñaré. Y si no, pues bueno, con estas vistas de Alcalá de Henares, que no son exactamente las mejores, pero bueno, aquí están. O sea, serían las mejores con mejor tiempo, pero bueno, vamos a seguir. Bueno, pues ahora que habéis oído las campanas, fijaros esto, es que no os lo he enseñado, madre mía, que veáis lo que son las escaleras, ¿eh? No sé si lo veis, pero a través, espérate, me da cosita. ¿Veis las escaleras? Entonces hay que bajarlo. ¿Cuántos me ha dicho? ¿109 escalones o algo así? Uf, pues nada, vamos para allá. Bueno amigos, las vistas muy bonitas, pero la escalera casi fenezco. Así que, ay, veo que hay una placa allí. Bueno, espera, voy a entrar primero aquí. Ya os digo, esto es lo que sería un poco la sacristía de la época. Y entonces veis aquí Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616. Esta es la capilla del oidor, ¿vale? Porque aquí es donde estaba el oidor del rey, que era pues el que escuchaba las quejas y tal. Por eso tiene ese nombre. Entonces aquí se conservaban la pila bautismal, pero que ya os digo que durante la guerra fue muy deteriorado. Entonces os voy a mostrar, perdonad que baje un poquito la voz aquí, fijaros qué bonito. Lo que os voy a mostrar es que la chiquita que hay aquí trabajando, que es un encanto, me ha dado para que os lo pueda enseñar. Mirad, esto es el acta de bautismo de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Lo veis aquí? Súper bonito. Y partido de bautismo de Miguel de Cervantes en 1547.
En domingo, 9 días del mes de octubre, año del Señor de 1547 años, fue bautizado Miguel, hijo de Rodrigo de Cervantes, y su mujer, doña Leonor. Fueron sus compadres Juan Pardo. Baptizóle el reverendo señor bachiller Serrano, cura de Nuestra Señora. Testigos, Baltasar Vázquez, sacristán, y yo que le bauticé y firmé de mi nombre, bachiller Serrano. Fijaros qué bonito. Muchas gracias a la chica de aquí, que es un encanto, que nos la da para que os lo pueda enseñar. Y entonces vamos a entrar, ya os digo, a la capilla del oidor. Es aquí, del siglo XV. Entonces, uy, perdonad que la cámara se ajuste un poco a la luz. Uy, ahora, la cámara y la luz no se llevan bien. Entonces veis que la capilla... Ay, te vuelve loco la cámara. Oy. Perdonad. Pero voy a dejarme la cámara para abajo, que parece que enfoca menos. Entonces esta es una reconstrucción de la pila bautismal original, ¿vale? Entonces ahí en internet podéis encontrar fotos de cómo quedó esto después de la guerra, porque quedó destrozado. Entonces esta pila bautismal se destrozó para utilizarlo como material, y lo único que queda de la original es este trocito de aquí. ¿Veis que tiene otro color? ¿Vale? Este es el único trocito original que queda de la pila bautismal. Lo demás es una reconstrucción. ¿Veis aquí? Entonces aquí tenéis un poco informaciones. A ver. Lo de la luz es horrible, perdonad. Ahí. Acta bautismal de Andrés, Andrea, Luisa, Rodrigo, y el acta bautismal de Miguel de Cervantes, que es el que os he enseñado antes. La misma inscripción. Entonces aquí pone el bautismo de Miguel de Cervantes. Perdonad la luz, a ver si esto se acostumbra un poquito. Yo creo que más o menos. El 29 de septiembre nace en lo que hoy es el número 2 de la calle de la Imagen, el cuarto de los hijos de Rodrigo Cervantes y de doña Leonor de Cortinas. Siguiendo una arraigada costumbre, le pondrían el nombre del santo del día, Miguel. 10 días después recibiría las aguas bautismales en la parroquia de Santa María la Mayor, de manos del bachiller Bartolomé Serrano, siendo su compadre, padrino, Juan Pardo, y actuando como testigos el sacristán Baltasar Vázquez y el mismo cura que le bautizó. Con anterioridad habían nacido Andrés, fallecido poco después, Andrea, Luisa, y después de Miguel nacería Rodrigo, todos ellos bautizados en Santa María. O sea que estos son las actas de bautismo. Perdonadla. ¡Qué horror de luz! A ver si se calma un poco. Son las actas de bautismo de los hermanos de Miguel. Andrés, Andrea, Luisa, luego Miguel y el último Rodrigo. Perdonad lo de la luz, es un horror. A ver si ahí se está un poquito más tranquilo. Ay, hijo mío, por Dios. Veis aquí un poco de lo que, como la iglesia, 1940, esto después de la guerra. Santa María la Mayor. No sé si este es el campanario que os he enseñado antes. Me quedó la verdad bastante mal. Y aquí en 1879 la basílica era como muy grande. Entonces, si lo veis aquí, esta es la torre en la que hemos subido. Esta es la basílica, que es lo que no está, y yo creo que estamos aquí en esta zona. Pero veis qué bonito, una foto antigua de 1879. Entonces ahora si miramos para allá... Ah, mirad, está aquí el acta. Mirad. Facsímil del libro de bautismos de Santa María la Mayor. Del 4 de enero de 1533 al 24 de noviembre de 1550. ¿Veis aquí? Que cualquiera entiende lo que pone aquí, a ver cuál se parece. Creo que es el de arriba. Sí, el de arriba debe de ser el de Miguel. A ver si os lo puedo enseñar de otra manera. Ahí. Yo creo que este es el de Miguel. Sí. Pues aquí lo tenéis y luego quedan... Oye, lo de la luz es horrible, perdonad. Esto debe ser por los pocos restos que quedaron de la decoración original. A ver si se calma la luz un poquito, perdonad, en serio.
Denominada Capilla del Oidor, es una de las que se erigieron anexas a la iglesia de San Juan de los Caballeros, siendo costeada por el oidor del rey Pero Díaz de Toledo, señor de Olmedilla, Cuenca. Tras cursar estudios en las universidades de Valladolid y Lérida, donde se doctoró en Derecho Civil y Canónico, fue promovido por su tío, el relator Fernando Díaz de Toledo, siendo nombrado en 1441 oidor de audiencia, un cuerpo de jueces de las Reales Cancillerías, creado a partir del ordenamiento de las Cortes de Alcalá de 1348, cuyos miembros actuaban como delegados del rey en la administración de justicia. A ver aquí. Falleció reposando sus restos y los de su esposa María de Ávila e hijo Francisco en esta capilla. De las 3 esculturas solo se conserva fragmentada y deteriorada una de ellas. Vale, o sea que esta es una de las 3 esculturas fúnebres del famoso oidor este. Entonces, bueno, pues aquí veis la pila bautismal. Esto es súper bonito, lo que pasa es que la luz se vuelve loca. A ver si así se calma un poquito. Así que, bueno, espérate, que qué más hay aquí. Fiestas del 9 de octubre. Oh, jolín, no. Vaya rollo con la luz, de verdad. A ver si se calma esto. Desde 1862, Alcalá viene celebrando como fecha cervantina por excelencia el 9 de octubre. El 1 de mayo de ese año, el Ayuntamiento en pleno acordó que para lo sucesivo se celebre el natalicio de Cervantes el día 9 de octubre de cada año, con iluminación, colgaduras y demás festejos públicos que se creyesen convenientes según las circunstancias. Y esto es lo que os digo, el 9 de octubre de 1879, siendo alcalde Esteban Azaña, se inaugura el monumento Cervantes que preside la plaza que hoy lleva su nombre. La razón de adoptar la efeméride del bautismo para la celebración se debe a que no se sabía con exactitud el día del natalicio. Hoy no hay duda de que nació el 29 de septiembre y que, siguiendo una arraigada costumbre, le pusieron el nombre del santo del día. Pero después de más de siglo y medio, la tradición está tan arraigada que sigue manteniendo el 9 de octubre como la fecha de celebración. O sea, con que él nació el 29, pues se celebra el 9 de octubre. Aquí supongo que cuando lo estaban decidiendo. Así que pues nada, viajantes, voy a salir porque esto de la luz es horrible, ¿eh? La iglesia es muy bonita, aquí se celebran de vez en cuando exposiciones temporales, ahora mismo no hay ninguna, pero veis la cúpula súper bonita, que parece que la luz funciona mejor. Así que pues nada, vamos a seguir con el vídeo, a ver qué más os puedo enseñar. Y bueno, viajantes, pues aquí estamos delante de la casa natal de Cervantes y las famosísimas esculturas del Quijote y Sancho Panza. Hasta aquí no se ha respetado la lluvia, se ha puesto a llover, pero bueno, aquí las veis, las esculturas son de Pedro Requejo Novoa, inaugurada el 24 de abril de 2005. Son en bronce en tamaño natural y se pusieron aquí por el 4º centenario de la edición del Quijote. Aquí veis al señor Don Quijote. Buenísimo, él parece que nos está invitando a sentaros aquí. Esta es una de las fotos que hay que hacerse en Alcalá de Henares cuando vienes. Y aquí Sancho Panza, comiendo como siempre. Aquí veis el nombre, Pedro Requena Novoa. Esta estatua, esta es la foto que hay que hacerse siempre que vienes aquí. Entonces, ¿veis? Esta es la casa. Bueno, voy a ir ahí y os voy a enseñar primero esto que pone aquí. Alcalá de Henares, Museo Casa Natal de Cervantes. Esta casa situada en la calle Mayor, antigua Mayor de la Judería, con entrada principal por la calle de la Imagen, perteneció a la familia de Cervantes en el siglo XVI. En ella nació, en 1547, Miguel de Cervantes. El museo, creado en honor del autor del Quijote, recrea una casa de la época de su nacimiento y atesora una magnífica colección biográfica cervantina. ¿Vale? O sea, la casa no es original, se hizo después. Aquí la veis. Voy a intentar enseñarosla. Bueno, primero os voy a enseñar esa placa de allí, antes de que se me olvide. ¿Veis? Aquí os estaré poniendo el zoom. Esta fue un tiempo la conocida Casa de la Carbonera, propiedad de la familia de Miguel de Cervantes. Año 1997. ¿Veis esa placa? Entonces ya os digo, esta, por cierto, no sé si os lo he comentado, esta es la calle Mayor y es la calle mayor aportalada más larga de España. Veis que toda la calle Mayor está como metido en estos portalitos. ¿Veis aquí? Monísimo. ¿Veis? Todo, veréis, está todo aportalado. Entonces, bueno, pues aquí lo que os decía, las estatuas son muy bonitas, ya os digo, a tamaño real. Esto es para hacerse la foto. Yo me pondría y lo enseñaría, pero como estoy debajo del paraguas, pues no se ve muy bien. Pero aquí
Don Quijote nos invita casi a sentarnos con él. Veis que lleva la lanza estropeada. ¿Sabéis? Esto, por cierto, es el ristre. ¿Habéis oído alguna vez lo de lanza en ristre? Pues este engancho de aquí, esto es el ristre. Ahí enganchas la parte de abajo de la lanza, la enganchas aquí debajo del brazo para que no vaya torcido. Mira, una cosa nueva habéis aprendido. Entonces vamos a ver. ¿Veis aquí? La casa natal de Cervantes. Esta es gratis, se puede entrar. ¿Veis aquí? Que lo veáis. Entonces veis aquí, museo. Casa natal, ya os digo, no es la casa original. Esto se construyó después a imagen de cómo eran las casas de la época. Entonces aquí hay una plaquita que recuerda. Aquí nació Miguel de Cervantes Saavedra, el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre, el regocijo de las musas. Año 1997, aniversario del nacimiento de Cervantes. Entonces, bueno, pues esta es la casa. Voy a entrar, bueno, os voy a enseñar primero esto aquí, porque no sé si se puede filmar o lo que sea. Entonces voy a preguntar primero. Si puedo os la enseño ahora. Y si no, pues vamos a lo siguiente. Bueno, viajantes, pues he preguntado aquí a la chica de la entrada, que es majísima además, y me ha dicho que sí, que no hay ningún problema. Entonces os voy a ir enseñando. Veis aquí la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, la entrada. Aquí siempre hay actividades, hay representaciones y tal. Entonces aquí veis alguna de las que hay. Entonces esta sería la entrada. Vamos a entrar por aquí. Pues aquí es la recepción, aquí es donde está la chica esta tan simpática que os he comentado. Entonces vemos las casas antiguas, pues siempre un patio interior súper bonito. Aquí hay un pozo. Bueno, da todo el reflejo, pero bueno, el pozo está aquí, es súper bonito. Aquí se vea. Entonces, bueno, aquí tenéis la planta baja. El Museo Casa Natal de Cervantes está ubicado en el lugar donde nació en 1547 y vivió sus primeros años Miguel de Cervantes Saavedra. La casa, restaurada parcialmente y reconstruida en 1956, proporciona una visión de la atmósfera que durante los siglos XVI y XVII envolvía las estancias y habitaciones de una vivienda acomodada. En la planta baja se encuentran las estancias dedicadas a la vida social y familiar, la botica, donde pudo desarrollar el oficio de cirujano sangrador su padre, Rodrigo Cervantes, la sala, la cocina tradicional castellana, el comedor, así como la habitación destinada a las mujeres. Pues aquí veis la parte, lo que es el plano. Veis que está en inglés, en braille. Todo está en braille, está súper bien. Se puede venir con sillas de ruedas, además. Entonces veis, hay muchos colegios, eso sí. Entonces vamos a entrar aquí primero a la sala. ¿Veis aquí? Entramos aquí. Esta es la sala. El braserito que no falte. Esto es una maravilla. Esto lo he hecho yo en invierno en Suiza, lo he hecho yo mucho de menos, el braserito. No sé si vosotros, viajantes, alguien ha tenido una mesa camilla. Cosa más maravillosa no hay. Aquí las sillas. Está súper bien hecho, ¿eh? Muy, muy bonito. Aquí hay un cuadro. Un armarito. ¿La veis? Está hecho muy bien reconstruido. Obviamente no es original, pero está muy bien. Esta sería la sala de estar. Entonces seguimos por aquí. Aquí no es, debe de ser aquí. Estoy entrando con vosotros, la verdad que voy descubriéndolo un poco con vosotros. Aquí vemos libros. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, imprenta real 1819. ¿Veis? Son Diego López Cervantes. ¿Veis aquí un libro de familia? Entonces aquí está la botica, lo que os comentaba al principio de la botica. Botica de Rodrigo de Cervantes. En esta sala se recrea el espacio en el que pudo desarrollar su oficio Rodrigo Cervantes, padre del escritor. Durante la realización de obras de ampliación del museo en el año 2000, se recuperaron restos del muro original de madera y adobe decorado con pintura al fresco. Simula un cortinaje con elementos vegetales y una inscripción en letra gótica. Este tipo de decoración era habitual durante el siglo XVI, sustituyendo a verdaderos tejidos. Constituye un valioso argumento que apoya la tesis de la existencia de una vivienda ya en la primera mitad del siglo XVI, construida antes del nacimiento de Miguel de Cervantes. Es aquí la botica, el casco de Don Quijote, es la silla, aquí todos los
los elementos, pues eso, de un... ¿Cómo ponía? Zurujano. Es aquí la sala, súper bonita. Estos deben ser los restos de los que nos estaban hablando aquí en la plaquita esta. La ventana, la silla me parece ideal de la muerte. Es aquí el aguamanil, el libro de biología, vamos. Entonces esta es la información y luego entrando, este es de nuevo por donde hemos venido, está esta sala. Sala aderezada para comer, dining room. ¿Veis aquí la sala? Aquí para comer. Entonces tenemos la cocina. Es aquí la cocina. Buenísima, con el horno. Es que está súper bien hecho. No debía ser fácil vivir en esta época, pero vamos, supongo que también cuando no has conocido otra cosa, pues es lo que hay. Pero recordad que además esta era una casa acomodada, no era una casa tampoco de pobres. Pues aquí es muy bonito. Aquí el candelabro me encanta. ¿Veis aquí? Está este tapiz. ¿Veis? El braserito. Entonces, pues aquí lo veis. Los azulejos de Talavera. Sabéis que son muy famosos los de Talavera. Y aquí, bueno, pues los diferentes utensilios que necesitaban. Está muy bonito. El suelo me encanta. No sé si no lo he enseñado, creo. Pero estos suelos son muy típicos de la época, muy castellanos, por decirlo de alguna manera. Vamos a volver a salir al patio. Veis que hemos entrado por allí, hemos visto tal. Y ahora vamos a ir a subir la escalera. Perdón, antes de subir las escaleras, que me he olvidado una sala. Estoy torpe. El estrado de las damas. Entonces, vamos por aquí. Mira, qué bonito. Joder, yo me iba ya sin verlo. Qué bonito. Muy patriótico los colores. Es aquí una rueca pequeñita. Los armaritos. Los secreteres me parecen ideales de la muerte, ¿eh? Es aquí el braserito. No es una guitarra, sé que tiene otro nombre, no sé qué nombre es, pero bueno, veis aquí las enaguas. Esto de las damas. ¿Ves aquí? El estrado de damas es la estancia de la casa en la que se evocan las actividades cotidianas de las mujeres españolas del siglo de oro. En este periodo se conserva la costumbre de origen musulmán de sentarse sobre el suelo alfombrado entre cojines, taburetes y muebles bajos, conformando una habitación con una estética y un ambiente muy característicos de los hogares de la España de los siglos XV, XVI y XVII. Qué bonito. Luego aquí hay una, pues eso. ¿Sabéis, por cierto, que los perrillos en los cuadros, en los retratos de la época, un perrito significaba fidelidad? Sabéis que todos los cuadros antes nosotros pues, no sabemos leerlos como antes, pero todos los detalles tenían un significado y un perrito era la fidelidad. Bueno, este es el estrado de las damas, el estrado creo que he dicho que se llamaba. El estrado de las damas. Vale, y ahora sí subimos, que me iba yo sin esta sala. ¿Vale? Pues la escalera me parece divina. ¿Veis los techos? La lámpara y tal. Os recuerdo que esto es una reconstrucción, ¿vale? No es la casa original, pero está hecha a imagen y semejanza de cómo eran las casas en la época. Y está muy bien hecha. Fijaros las estos de hierro, de forja, vamos. Súper bonito. A ver, la claraboya son los señalados de abajo. Bueno, pues entonces vamos a empezar aquí por la derecha. Ay, el banco me fascina. Los pedrolos estos me encantan. Muy bonito. Es la sala de exposiciones temporales. Un escalón, Tamara, que te caes. Perdón, a ver que se acostumbre la cámara un poco a la luz. 19 del 19. Una de las mejores virtudes de la creación literaria de Miguel de Cervantes es ofrecer en cada momento al lector y al estudioso renovadas perspectivas de análisis e incontables interpretaciones. Se trata de una obra en permanente actualización que sigue manteniendo esta cualidad intacta. Me muero, me encanta este armario. Por favor, qué cosa más mona. Fijaros qué maravilla. No puedo. Me encanta. Es como madera lacada.
llenos de imágenes del Quijote, obviamente. Me encanta, ven aquí. El ingenioso hidalgo Don Quijote. Luego pues aquí hay otro. ¡Oh! Me encanta, no puedo. Me encanta, me encanta, me encanta. Esto debe de ser, pues eso, libros de, vamos, el Quijote, diferentes ediciones del Quijote. Aquí, ediciones españolas. Luego aquí estas son ediciones extranjeras. Este es en inglés, qué gracioso. Chapter 1. Scrutiny of Don Quixote's library by the curate and barber of the village. Me encanta. ¡Ja! Es el Quijote en diferentes idiomas. Un retrato de Dulcinea. Aldonza Lorenzo. El armario este me tiene la vida amiguita. Yo quiero uno de estos. No me cabe en ningún sitio en la casa, no me pega con nada, pero yo quiero uno de estos. Este además es distinto. El otro tiene las figuritas. O sea, está al revés. El fondo es rojo y las figuras en blanco, y este está al revés, con el fondo en blanco y las figuras en rojo. ¡Oh! Me encanta este armario. Ay, me encanta. Perdonad que suena, el suelo es de madera, suena. No todo es Quijote. Estas son las otras obras de Cervantes. Obras escogidas, La Galatea, Viaje al Parnaso, las novelas ejemplares, Rinconcete y Cortadillo, obras completas, los trabajos de Persíles y Sigismunda. Es aquí que no solamente escribió el Quijote. Y aquí pues ilustraciones, tan importantes como los libros. Precioso. Los ilustradores. Esta es la exposición temporal. Y luego seguimos la ruta. El patio me parece ideal de la muerte, de verdad. Pues aquí estás, aposento de damas, dueñas e infantes. Y es lo que os digo, en inglés y en braille. Esto sí que es inclusivo. Entonces aquí tenemos, pero vamos a empezar uno por uno. Este es el dormitorio. Aquí veis la rueca. Ay, me encanta. El armarito con un cuadro. Las camas, veis lo del para calentar la cama, sabéis que metéis carbones ahí dentro y lo metéis entre las sábanas para que la cama esté calentita. La rueca de hilar, súper bonito. Aquí hay un oratorio. Por supuesto, sabéis que en la época pues la vida religiosa era muy muy importante. Luego esto debe ser el baño, o lo que se utilizaba como baño. Veis aquí las toallas, las cosas para limpiarse. El trono. ¿Veis con la cosa esta debajo para recoger los excrementos o lo que sea y echarlos por la ventana? La bañera. Está muy bien hecho. A ver que os lo puedo enseñar un poquito así de perspectiva. Como estoy cerca, se ve todo como muy cerca. ¿Veis aquí? Muy muy bonito. Las lámparas estas son preciosas. Son muy bonitas. Luego está esta última habitación. A ver, por aquí. La cuna. Bueno, la cuna o cama de niños, sí. Un Cristo. La cama de matrimonio debe de ser. También los braseritos. Bueno, braserote, porque es enorme. Es la cama con dosel. Precioso. Y aquí, pues, esta es María Magdalena, seguro. Es muy, muy bonito. Puede uno imaginarse la vida aquí, desde luego, esa soy yo. A ver si me veis. ¡Oli! Entonces vamos a salir otra vez al patio precioso este. La siguiente sala, que sería esa de aquí. Vamos a meternos por allí a ver qué es esto. La alcoba del caballero. Debe ser que no dormían juntos. Los suelos, es lo que os comentaba, son estos suelos de piedra. A ver, este lado por aquí. La cama también con dosel. Supongo que sería la mujer con los niños y el marido aquí solo, digo yo.
Luego al otro lado, pues nuevo, el braserito. Bueno, braserote. ¡Ay, el secreter es precioso! El secreter es una pasada. ¿Ves aquí? Hay otro secreter. Los libros. Y aquí el baúl. ¿Veis de nuevo la...? No sé qué palabra es. Cuando me acuerde de la palabra os la estaré poniendo porque no me acuerdo cómo se llama esto. Pero es lo que utilizaba Don Quijote de casco, que era esto que se ponían para afeitarse la barba. Pero no me sale el nombre, así que os lo estaré poniendo. Pues esta es la habitación. Y la siguiente sala, uy, que me escogorcio toda, es el retablo de Maese Pedro. Que estos son marionetas. ¡Ah, qué bonito! Mirad. ¿Aquí lo veis? Son unas marionetas de madera. Alcalá de Henares de fondo. Estas marionetas monísimas. Ay, me encantan. Esto es una cara un poco rara. ¿Veis aquí? Marionetas, marionetas. Aquí la torre. Mirad qué bonito. Ay, me encanta. Me encantan las figuras estas, las marionetas. Bueno, aquí hay una explicación. El retablo de Maese Pedro, el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Capítulos 25 y 26. En la corte de Carlomagno, eso debe de ser esto. En la aljafería de Zaragoza, y aquella dama que de aquel balcón parece es la sin par Melisendra. Debe de ser esta. Huida a Francia. Miren cuán y cuánta lúcida caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes. Que debe ser esta de aquí. Estos dos están escapando y van detrás de ellos. Qué bonito. Aquí una figura de el Quijote blandiendo la espada. El espadón. Y de nuevo pues el mismo plano que os he enseñado abajo, pero de la parte de arriba. Aquí la planta principal. El espacio de la casa está distribuido en dos plantas que se articulan en torno a un patio central, un elemento característico alcalaíno que deriva de construcciones romanas e islámicas. En esta planta superior se disponen las estancias dedicadas a la vida íntima, la alcoba del caballero y los aposentos de damas, dueñas e infantes. Todas estas estancias muestran elementos de mobiliario y objetos de uso doméstico representativos de la época: sillas de brazos, escritorios, bufetes, arquetas, arcas, camas, braseros, candiles y cerámica de los siglos XVI y XVII. Ay, que me quedo sin aire. Pues ya lo veis, esta es la casa de, bueno, la casa natal de Cervantes, tal y como él seguramente la vivió. Así que yo creo que vamos a salir. Yo creo que me voy a despedir de vosotros desde la estatua para acabar más o menos donde hemos empezado. Y bueno, viajantes, terminamos el vídeo donde lo empecé. Veis aquí en la estatua de Don Miguel de Cervantes. Entonces, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, todo lo que os he mostrado, la casa natal, la pila bautismal, la torre, que casi fenezco para subir. Y bueno, pues espero que os haya interesado, os haya gustado visitar Alcalá de Henares, porque siempre merece una visita, incluso ahora con las obras. Y bueno, hoy os he grabado de hecho otro vídeo, no sé si lo vais a ver el otro vídeo primero o este, pero bueno, espero que os haya gustado, que os haya interesado, y nos vemos en el siguiente. Un saludo desde Alcalá de Henares. Chao, chao.